¿Cuántos son 100 metros? Una cuadra, aproximadamente. Desde aquellas casas hasta acá hay una cuadra, hay 100 metros. Quiere decir que respecto de aquellas casas, de aquella línea, a partir de acá ya se puede fumigar, legalmente. Y con el agravante de que muchos quisieron achicar incluso esa franja porque les parecía que perdían mucho terreno de plantaciones de soja. La Organización Mundial de la Salud ya lo declaró potencial cancerígeno. Ahora una condena histórica demuestra que el glifosato es, para la justicia norteamericana, quien provocó la enfermedad terminal de un jardinero. Todo esto empezó con una demanda de Dwayne Johnson, un jardinero que hoy tiene un poco más de 50 años, que durante prácticamente un cuarto de siglo estuvo vinculado a la aplicación de glifosato. Tiene hoy un linfoma de Hodgkin, es decir, un cáncer terminal que afecta su torrente sanguíneo. Se va a morir. Y la justicia le ha dado la posibilidad de reparar, entre algunas comillas, esa situación con un pago de $300 millones exigido a Monsanto, a quien se ha declarado culpable. ¿Por qué? Por no haber informado, como hoy sí se exige en los Estados Unidos, en las etiquetas correspondientes a los envases en los que se vende este plaguicida, que es potencialmente cancerígeno. Y aquí se abren dos discusiones. Una, y perdonen la autorreferencia, tiene relación con quienes tenemos, y se ha probado que tenemos glifosato en sangre o en el torrente sanguíneo o en nuestra orina. Y la segunda discusión es si estamos hablando simplemente de una cuestión de mala praxis, de mala aplicación de un veneno con mayor o menor toxicidad, o estamos hablando de algo que persistentemente, a lo largo del tiempo, provoca este tipo de enfermedades, que la Organización Mundial de la Salud, a través de su Instituto de Investigación del Cáncer, declaró potencialmente cancerígeno. Vamos a ver cómo funciona. ¿De qué hablamos cuando hablamos de glifosato? Esto es una planta de soja, la diosa de la agricultura moderna y tecnologizada. Esta planta de soja ha sido alterada genéticamente. ¿Para qué? Para que sea resistente a un veneno. Ese veneno se llama glifosato. Hagamos de cuenta por un segundo que tenemos aquí un campo, cualquiera, en el cual, entre muchas otras plantas, también crece una planta de soja. Algunas de estas, o la mayoría de las que están al pie de la planta de soja, no son importantes desde el punto de vista productivo. Lo único que nos interesa, o el que le interesa al agricultor, es esta planta de soja y que las malezas colindantes no la agredan. ¿Qué hace entonces? Esto es simulado, por supuesto. Acá solo hay agua. Fumiga. Pic, pic. Ahora vamos a ver con qué metodología fumiga. ¿Y qué es lo que logra al cabo de cierto tiempo al aplicar esta fumigación con glifosato, insisto, al que esta planta de soja es resistente? Lo que obtiene es esto. Este es el campo resultante de la aplicación del glifosato sobre la soja transgénica. Se murió todo, menos la planta de soja. Todo se murió, ¿eh? Todo es todo. Pero como la biología y la ecología tienen leyes propias que van más allá de estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Genera resistencia. Las malezas, las plantas, tienen la capacidad, la han obtenido a lo largo de millones de años de evolución, de sobrevivir a ciertas agresiones. Se llama resiliencia. Entonces las plantas se van haciendo resistentes a ese glifosato y exige más y más aplicación de este mismo veneno. Tanto es así que en la Argentina, en la década del 90, por ejemplo, se utilizaba el equivalente a 3 litros de glifosato por hectárea. Hoy se aplican
12 litros de glifosato por hectárea. ¿Cómo se explica esto? A través de la resistencia de las malezas. No hay otra forma de explicarlo que no sea mediante la biología. Argentina utiliza hoy 10 litros de plaguicida por habitante por año. Es un número brutal. Es una cantidad de tóxicos que caen encima de nuestras cabezas, aunque estén destinados a las plantaciones, enorme. Entre ellos, y como vedette de esta historia, el glifosato, que fue diseñado con menor toxicidad a sus precedentes. Aclaración necesaria. El DDT era la estrella en la década del 50. A quien lo inventó se le otorgó el premio Nobel. Hoy el DDT está prohibido en todo el mundo. La pregunta es, con el glifosato, a lo largo del tiempo y demostrándose su creciente condición de cancerígeno, ¿va a pasar lo mismo? Veamos el informe. Millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y hasta jardines son rociados con glifosato a cada momento y en todo lugar, a veces sin darnos cuenta. Existen más de 150 productos que contienen este peligroso agroquímico. En algunos casos tendrá un uso doméstico y terminará en un jardín. Y en la mayoría de las veces formará parte de la fumigación a gran escala que se realiza en la actividad agrícola. Como sea, año tras año, miles de millones de litros serán usados en todo el mundo. Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Literalmente todo queda impregnado. Lo que comemos, el agua que bebemos y nuestros cuerpos, incluso estando a miles de kilómetros de los lugares en los que se fumigó. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud calificó al glifosato como un producto probablemente cancerígeno para los seres humanos, basándose en una fuerte evidencia hallada en personas y animales. También se ha podido comprobar que este agroquímico provoca muchas otras enfermedades, las endocrinológicas, por ejemplo, y otras que llegan incluso a ser causantes de esterilidad reproductiva. Entre los principales grupos de riesgo se encuentran las personas que se dedican a la agricultura, sus familias, niños y bebés. También todos aquellos que residen en un radio de 10 kilómetros de los campos fumigados. Sin embargo, muchas legislaciones municipales de la Argentina reducen este riesgo a una distancia de tan solo 100 metros. Pero aquellas personas que incluso viven lejos de los campos fumigados también son vulnerables, porque el químico se traslada a través de los alimentos y otros subproductos que provienen del campo, muchas veces sin que importe si pasaron o no por un proceso de industrialización. Desde la perspectiva ambiental, el glifosato está haciendo estragos. A la relación directa que tiene con la destrucción de un porcentaje altísimo de la flora y la fauna que toca, se suma su filtración en los suelos, que contaminan napas freáticas, ríos y arroyos y eliminan todo ser vivo que habita en el ámbito terrestre, más los microorganismos acuáticos. Según la Cámara Argentina de Fertilizantes, nuestro país utilizó el año pasado 3.800.000 toneladas de glifosato. Esto es mucho más de lo que utiliza Estados Unidos. Preocupante, ¿no? La defensa de quienes aplican el glifosato es que siempre es un problema de mala praxis. Hay alguno que se pasa en la dosis o en el lugar en el que fumiga. No, eso es el sistema que empuja a la codicia de los individuos. Pero es el sistema el que los empuja a maximizar la ganancia. ¿Quieren ver cómo se fumiga glifosato y sobre dónde y sobre qué sitios riesgosos para la población que está inmersa en lo que yo llamo el océano de la soja? Miren, ahí sale el avión fumigando de su aeródromo. Esto es en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe. Va volando, pega la vuelta. Observen por debajo cómo va a aparecer la línea de casas. Ahí está. Esas son casas. Y ahí viene el avión fumigando sobre el campo de soja. Mete glifosato. ¿A cuánto está de la línea de casas? A nada. Y hay algo que cuando los grandes defensores de este modelo de agriculturización tratan de explicar,
omiten? El viento. El viento. El viento provoca deriva, es decir, mueve a aquellas cosas que van en el viento, por ejemplo, la fumigación. Si no, ¿cómo se explica que algunas localidades que están inmersas en el océano de la soja no tengan otro tipo de contaminación que no sea esta y tengan niveles de cáncer enormes? Detalle, en la Argentina aproximadamente la tasa de cáncer por cada 100 habitantes es de 18, es decir, el 18% de las muertes se producen por cáncer y tumores. Hubo 2 estudios independientes, ambos reconocidos por su capacidad técnica, sobre Monte Maíz y Canals, 2 localidades del sur de la provincia de Córdoba donde lo que hay es únicamente soja. Miren el dato. En Canals, a lo largo del año 2017-2018, en un año calendario, se produjeron 55% de muertes por cáncer, casi triplicando el promedio nacional. En Monte Maíz, quien escribió el estudio sobre Monte Maíz dijo: la única fuente contaminante es el campo, no hay otra cosa, no hay industria, no hay nada. El promedio de muertes por cáncer en el 2013 fue de 39%. De esto estamos hablando cuando hablamos de glifosato, y esto exige una conversación a la luz del día. No tanta agresión, no tanta descalificación. Nadie que defienda la vida está en contra del campo, pero sí a favor de algún tipo de producción que no nos ponga permanentemente al borde de la pérdida de vidas sistemáticamente. Aquí tenemos 2 muchachos que por suerte no están fumigados todavía. Todavía. No lo sabemos. Todavía. Uy, se me cayó todo. Digan. Bueno, Primero las damas. yo no quiero que se asusten porque ya veía que estaban mirando con cara rara que tengo tampones, toallas femeninas, algodón. Lo que les quiero contar es que todos estos productos están contaminados con glifosato. ¿Cómo es posible? Totalmente impregnados. Porque cuando en las producciones se fumiga con este herbicida, las plantas de algodón, no solo se fumiga la planta, sino también el fruto. Y esto es gravísimo. El fruto es de donde sale precisamente esa bocha blanca que es finalmente el algodón. Y es realmente muy grave porque lo que uno cree que es totalmente estéril para limpiarse una herida o para su propia higiene, termina siendo un producto cancerígeno. Y Sin la ninguna víctima, necesidad, aclaremos. Sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad de serlo, porque algodón hay desde tiempo inmemorial. Por supuesto, la fumigación con glifosato le otorga mayor productividad a esa plantación, pero no justifica las pérdidas de vidas asociadas. Totalmente. Las víctimas somos todos. Bebés con los que les limpiamos la cola, mujeres con los productos. Señoras, vuelvan al pañal de tela. Y De yo no sé, tela. Bueno, hay que se ver nos si van la tela no está acortando las contaminada. Juani. Bueno, Sergio, me parece que no hace falta aclarar, y lo veíamos recién en imágenes, las verduras y hortalizas, ¿sí? Que tenemos acá, que tenemos en este lugar. A ver, las verduras tienen que llegar a los centros de distribución con 40 días sin imperfecciones, ¿no? Pero claro, a nosotros los consumidores, por supuesto que no nos gusta que haya imperfecciones, por eso se fumiga, por eso hay presencia de glifosato. Aclaremos que todas estos vegetales tienen que tener lo que se llama un periodo de carencia. No pueden llegar de la fumigación a la mesa. Tiene que haber un tiempo, aun cuando lo ideal sería que ni siquiera estuviesen fumigadas, pero si lo están, tiene que haber un tiempo entre la última fumigación y el consumo. Exacto. Y esto es lo que en general no se cumple. Exacto. Estuve en el mercado central. Fuimos a averiguar y ver el control que se realiza por cada una de estas. Escuchen bien. 17 toneladas de mercadería se decomisan por día, ¿sí? Porque no cumplen los estándares de toxicidad que tiene que cumplir. Exacto. Ahora bien, el mercado central tiene su propio laboratorio, ¿sí? Donde puede y tiene la posibilidad de poder analizar cada una de estas verduras y hortalizas. Pero no todas las verdulerías que están en el país, las verduras provienen del mercado central. ¿Saben cuál es la única manera de saber si la verdura que nosotros compramos en nuestra verdulería viene del mercado central? ¿Cuál? Confiando en la palabra del verdulero. Bueno, yo les voy a dar una idea mejor todavía. ¿Saben cuál es la manera de que todas estas verduras que llevamos a nuestra mesa sean verdaderamente confiables? Lo que se llama agricultura de proximidad. Si esto no estuviera
plantado a 800, 900, 1000, 1500 kilómetros del lugar en el que finalmente se consume, indudablemente sería mucho mejor porque el tiempo desde que se cosecha hasta que se consume es más corto, no necesita tal nivel de plaguicidas ni de conservantes, etcétera, etcétera. Entonces la proximidad en la agricultura es una de las cosas que ayuda a bajar los niveles de toxicidad. Exacto. Cuando se habla de glifosato, uno de los temas centrales es la discusión respecto de si el glifosato se queda en el campo o viaja hasta las ciudades. Un trabajo hecho por la Fundación BIOS, que yo también realicé a través de un análisis de sangre y orina, confirma que mucha gente que está muy lejos del campo tiene glifosato en sangre. Por lo tanto, esta hipótesis que había elaborado Monsanto de que el glifosato poco menos que queda abrochado al pie de la planta está demostrándose falsa. El glifosato viaja y nos lo explica un investigador del CONICET. El glifosato, como cualquier plaguicida que se aplica sobre los suelos argentinos, es una molécula que viaja formando aerosoles en el aire o que también viaja pegada a las partículas y que claramente eso le permite alcanzar grandes distancias al punto que, por ejemplo, una reciente publicación nuestra, ¿sí?, del Centro de Investigación en el Medio Ambiente, de la parte de plaguicidas, hemos podido demostrar la presencia de glifosato que cae a través de la lluvia y sobre todo en las grandes ciudades, con lo cual implica que esto no es solo un problema del campo, sino que es un problema de todos los argentinos. Con lo cual el daño en salud, el riesgo genético, daño genético, riesgo de exposición ambiental, ya hay varios estudios en Argentina que están demostrando que la población está frente a un problema de salud, consecuencia de la exposición a plaguicidas. Y en nuestros casos hemos demostrado que existe un cóctel químico de insecticidas y ahora hemos demostrado también que existe paraglifosato y atracina en distintos ambientes de la República Argentina. Hablamos de cosas serias y de pronto todos nos vemos alterados, por así llamarlo, por la presencia de gente que contamina. ¿Qué hace, Tommy? Federovisky. ¿El casco? Federovisky. ¿Y el casco? El casco lo dejé ¿Por porque qué? yo pensé que me iba a ir a la Antártida, Federovisky. Estoy ¿A qué todo va a ir a la obligado. Antártida? Si va a la Antártida no vuelva. Estuve todo investigando sobre la Antártida y yo pensé que iba a ir a la Antártida. ¿Quién va a ir a- Yo le ¿De quería qué contar habla? algo. Porque yo investigué, ¿vio? Va, Yo le quería contar algo importante a usted porque usted sabe Sí. mucho y yo quería... estar a la altura, digamos. Ponele, ya soy Ponele. un poquito más alto igual. Va. Pero yo le quería decir que en la Antártida, vio que es todo hielo, no hay ningún campo, ¿no? Ningún campo. No. Claramente no se cultiva nada en la Antártida. ¿Saben lo que encontró el CONICET? ¿Qué encontró el CONICET en la Antártida donde no hay campos? Glifosato en el aire, ¿Y Federovisky. cómo va a encontrar glifosato ahí? Encontró glifosato en el aire. Estás el CONICET, jodiendo. Federovisky. Hay un campo, el campo más cercano está a 7000 kilómetros de distancia. Claro, mínimo, Mínimo. minimísimo. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? El glifosato viaja por el aire. Viaja. Y llega a la Antártida. Y mis compañeros de la Antártida, ¿qué van a hacer? Dios mío. ¿También se van a enfermar como usted? ¿Van a tener glifosato en la sangre como usted? Gracias, Tommy. La pregunta, y lo que dice Tommy verdaderamente vale la pena reflexionar alrededor de esto. La pregunta es, ¿por qué se convierte en una amenaza para la salud pública, más allá de la proximidad a los campos de cultivo, un modelo de producción que tiene dos particularidades? Una, genera básicamente caja. Dos, no resuelve el problema del hambre. La idea de que la productividad va asociada a resolver los problemas de injusticia social en el mundo, en particular en la Argentina. ¿Vieron que se repite permanentemente esta idea? La Argentina produce alimentos para 300 millones de personas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y si fuese cierto, estamos en problemas, porque no distribuimos para 300 millones de personas. Entonces lo que está en discusión es un modelo, porque la aplicación de pesticidas no está asociada a mejorar la distribución de los alimentos, sino básicamente asociada a generar ganancias.
ganancias. ¿Saben cuál es la empresa que más creció en los últimos 20 años? Monsanto. ¿Y qué hizo Monsanto? Inventó, entre otras cosas, el glifosato. El chañar. El chañar, que también, al ser un árbol autóctono propio de la pampa húmeda, de la parte seca del centro de la Argentina, muy extendido en la provincia de Buenos Aires, el chañar ha sido empujado a prácticamente espacios muy, muy reducidos, justamente por la deforestación y la tala sistemática para liberar campos. ¿Para qué? Para soja transgénica. Antes el chañar convivía de alguna manera con, por ejemplo, la ganadería. Hoy la ganadería está en zonas marginales del país y el chañar, este bello árbol, tiende a desaparecer. Pero está muy asociado no solamente ecológicamente a nuestra tierra, sino también a nuestra cultura. Chañar ladeado es una población que lleva el nombre precisamente de este maravilloso árbol autóctono que hoy nos fue suministrado por Renacer de la Laguna, que es un programa de la Facultad de Veterinaria, y le agradecemos como siempre a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Ya venimos con más Ambiente y Medio. ¿Sabías que usar productos descartables contamina mucho más? En los últimos 20 años, los argentinos hemos aumentado en casi un 30% la cantidad de residuos, fruto del auge de los productos descartables. Cierta necesidad de que los productos nos hagan la vida más práctica y más fácil ha generado toda una nueva batería de envases y envoltorios derivados del papel o del petróleo. Lo cierto es que todo este confort está contaminando dramáticamente la tierra y nos estamos llenando de basura que es muy difícil de reciclar. De todos esos desechos, un 2,5% corresponde solamente a pañales descartables, que son imposibles de reutilizar. ¿Querés hacer una cuenta? La ciudad de Buenos Aires genera casi 1.200.000 toneladas de residuos por año. Hacé un cálculo sobre cuántos pañales descartables están contaminando nuestro planeta. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hay zonas de la naturaleza argentina con más glamour que otras, o con más prensa que otras, vaya uno a saber. Los incendios forestales de la Patagonia, Bariloche, el Bolsón, y tienen una prensa tremenda. ¿Saben cuál es el parque nacional con mayor cantidad de incendios? La mayoría de ellos intencionales en todo el país. El Parque Nacional Río Pilcomayo. Acaban de verlo. En el Parque Nacional Río Pilcomayo, que está en el extremo norte de la Argentina, en el límite entre Formosa y Paraguay, precisamente sobre el río que le da nombre, uno de los grandes flagelos son los incendios forestales, que se producen sobre un ecosistema muy peculiar y muy, muy rico, que es un pastizal que parece la pampa, pero bordado con miles de palmeras que son autóctonas de ese sitio. Claro, cuando termina el invierno hay mucho combustible en el suelo, mucho pastizal, mucha palmera, y eso se prende fuego fácil. ¿Y quiénes son los que lo prende fuego? Hay dos grandes líneas de abastecimiento del fuego en ese parque nacional. Una son los cazadores furtivos. Está lleno de cazadores furtivos que entran, hacen una picada, prenden fuego y para que no los puedan perseguir, dejan el fuego por detrás. Y los otros son los ganaderos, muchas veces los que hacen abigeato, es decir, robo de ganado, que también
para que los caballos no se les lastimen y que las vacas puedan andar libremente por donde las quieren llevar, prenden fuego. Ese fuego después se propaga fuera del Parque Nacional y provoca estragos. En un ratito te voy a hablar en primera persona de uno de los ecosistemas más ricos que tiene el país, con mayor diversidad de ambientes en un espacio muy, muy reducido, la isla Martín García. Ya venimos con más Ambiente y Medio. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Quieren ver un incendio forestal? Ahí está. La ballena franca austral de ninguna manera está fuera de peligro. El plomo es directamente un resultado de eso, de todas esas chimeneas que ustedes ven allá. En primera persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Humedales, pajonales, dunas, hasta selva. Todo en una roca. Una roca que está en el medio del Río de la Plata, la isla Martín García. Muchos años de historia política, pero muchísimos más años de historia natural. Una clase de ecología en la isla Martín García, en primera persona. Recién desde 1973 la isla Martín García es reserva natural. Pero en los 200 años anteriores, al menos, fue parte de diversos experimentos, casi todos vinculados con la extracción de los recursos naturales. O con la extracción o con el ingreso, por ejemplo, de esta tipa. Un árbol que es más del norte, de las yungas de la Argentina, y que claramente está muy asociado, por ejemplo, a todo el arbolado urbano. Claro, acá funciona como una exótica, como una de las tantas especies invasoras que van lentamente dañando el ecosistema original de la isla Martín García, que consta de 9 ambientes distintos. Proteger esos 9 ambientes y el valor natural y por supuesto social añadido que tienen es parte de la tarea de quienes cuidan esta reserva natural. Y tenemos 9 ambientes, o sea, se recuperó bastante bien en estos años, desde el 73 hasta ahora, que se la declaró reserva y que se viene generando cada vez mejores prácticas de cuidado y de conservación de los recursos autóctonos. Pero tiene muchísima, desde hace 500 años que se la descubrió hasta que se declaró reserva, se modificó muchísimo la isla. Donde vamos a entrar ahora es el Sendero del Arenal. Claro, hay que explicarlo un poco porque todo esto que ustedes ven acá, que está tapado ahora de vegetación, era originalmente una lengua de arena, un médano vivo que atravesaba literalmente por la mitad a la isla Martín García. Durante 2 siglos se extrajo arena y roca, arena y piedra de esta isla, la cual se consideraba poco menos que un reservorio al que había que ir simplemente a extraer. Recién en 1910 se detuvo la extracción de arena, pero no se logró todavía recomponer el ecosistema original. Se intenta que eso ocurra y que el arenal se reconstruya. Lo que vamos a ver ahora es lo poco que ha quedado de eso. Originalmente la isla, por lo que quedó escrito, eran médanos de arenas vivas que por el depósito de arena del lado este de la isla. Del lado que da Uruguay. Claro, entre Uruguay y Argentina hoy, por acción del viento,
toda la arena que se iba depositando se fue formando esos médanos que serpenteaban la isla de una punta a la otra, del este al oeste. Sí, esos médanos estuvieron conformándose a lo largo de demasiado tiempo. Claro, esos son ambientes originales que, bueno, que fueron modificados y quedaron reducidos a 3 manchones de arena nada más, el arenal central que tiene un poco más de arena, pero porque se extrajo arena casi 200 años. ¿Y la arena se extraía con qué finalidad? Para las construcciones que se hacían en el lugar y para cuando se hicieron los hornos de ladrillo. Ese árbol que ustedes ven ahí, ese que tiene como unas orejas negras, precisamente se lo llama oreja de negro, es el timbó. Y el timbó es uno de los árboles autóctonos de la isla Martín García, que curiosamente es un árbol que viene de la selva. ¿Selva en la isla Martín García? Sí, efectivamente, porque uno de los tantos ambientes que se encuentran en esta isla es justamente el más austral, el que está más al sur de la selva misionera. Un relicto de la selva misionera aparece acá en la isla Martín García, conviviendo con muchos otros ambientes, algunos incluso el pastizal o el espinal, más propios de zona seca. Todos ellos conviven acá y el timbó es uno de los representantes en la isla Martín García de la selva misionera. La planta se llama efedra, tramontana, riquísima. Es un fruto delicioso de una planta nativa, de una planta autóctona de este lugar. Como verán, acá estamos en un ambiente muy distinto al de la selva, húmeda. Esto es casi desértico. Ven cactus, que también son autóctonos, estas plantas más propias de un lugar seco, también autóctonas. La palmera pindó, que también es una planta completamente del lugar. Y esto constituye un ambiente distinto. Y esa es una de las grandes particularidades de la isla Martín García. En una superficie muy chica, 180 hectáreas, encontramos ambientes sumamente diversos. Contame cuáles son todos los ambientes que se ven desde acá, porque es notable. Uno está parado aquí arriba y solamente dando una vuelta en U, uno observa ambientes muy distintos. Empecemos por acá. Esto es claramente un humedal. Claro, tenemos todo este humedal que es la formación, así se forman las islas porque se va juntando sedimento. En realidad el sedimento se acumula por varias cosas, por la acción del agua que trae todas las partículas de sedimento y también por el viento, que si uno deja algo también se llena de tierrita, bueno, esa tierrita va formando parte de todo eso. Algunas plantas que cumplen la función de ir fijando este sedimento, como por ejemplo el junco, todo lo que se ve allá con puntitas como si fuesen pinos, esa es la isla Timoteo Domínguez de Uruguay, que con todo este sedimento... A ver, explícame un poquito. Sí. ¿La isla Timoteo Domínguez está físicamente pegada a la isla Martín García? Claro, todo el sedimento se fue juntando y está pegado con... Por eso se dice que es la única frontera seca entre Argentina y Uruguay. Claro. Sigamos por allá. ¿Qué otros ambientes tenemos? De este lado todo un ceibal, que se ven las florcitas rojas del ceibo. Atrás se ve como una faja de color marrón más clarito, que eso es todo un pajonal que está antes de llegar a lo que se ve luego, que es la vegetación más alta, es la selva. O sea, estamos hablando de que en aproximadamente 400, 500 metros tenemos un degradé de ambientes que va desde la selva, pasando por el pajonal, el pastizal, el ceibal, hasta llegar al humedal. Es notable. Exacto. No debe haber muchos ambientes en los cuales uno pueda observar todos esos matices, esa especie de arcoíris de ecosistemas, de ambientes que se van viendo en la isla Martín García. Sí, bueno, esa es una de las grandes maravillas que tiene este lugar. El lagarto que ustedes están viendo ahí, espero que no se nos escape a medida que me voy acercando, es parte de las especies animales autóctonas de la isla Martín García. Allí va. Está súper adaptado, claro está, porque es de la isla Martín García, es nativo. Y tiene hoy una competencia desleal, casi brutal, en los gatos y los perros que pululan en la isla Martín García. Y es una de las grandes paradojas de esta isla, habitada por apenas un poco más de 120 personas. Y entre tan poca gente, todos ellos mayoritariamente empleados de la provincia de Buenos Aires, es difícil aún así trabajar un esquema de conservación y hacer entender
a una población tan pequeña la necesidad de la conservación que tratan de imponer permanentemente los guardaparques, que también son del sistema de áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires. El lagarto, entonces, amenazado por gatos y perros. Una locura. Este es el llamado barrio chino, que es uno de los primeros asentamientos civiles de la isla, donde vivía buena parte de la gente que trabajaba en el puerto, que está un poco más allá. Este es un barrio, claramente. Es increíble. Vean ahí cómo la vegetación en las zonas que van quedando abandonadas y despobladas va recuperando el sitio que le correspondía. Eso es la selva, el ecosistema original, uno de los ecosistemas originales de la isla Martín García, recuperando para sí el barrio chino. Qué lindo, prolijita, las cañas, bambú, es bellísimo, ¿no? ¿No es lindo? Y no nos causa mucha gracia a nosotros. ¿Por qué? Por lo que representa la especie de la caña, no la queremos Sí, no, hacer no un tenemos cuco, nada en contra de la caña. pero como no es su ambiente original, está ocasionando muchos problemas en nuestros ambientes con todas las especies autóctonas. Es tremendamente invasora. Es una especie muy invasora, sí, y bueno, Que y lo que hace prácticamente en es cualquier esto. lado. Un árbol que estaba anteriormente a las cañas y termina siendo de alguna manera estrangulado por las cañas. Sí, se terminan secando porque la caña tiene tanta... el ambiente se cierra tanto que no le permite hacer fotosíntesis, y todo y se secan. Este árbol es coronillo. En el coronillo crece, porque deposita previamente los huevos la mariposa, esa oruga que ustedes están viendo ahí. Y crece exclusivamente y se alimenta de las hojas del coronillo, que forma parte a su vez de un ecosistema llamado talar. Esa oruga luego da lugar a esto, que es el paso previo a la aparición de la mariposa. Saben ustedes que la oruga es el estadio anterior a la aparición de la mariposa. Y esta oruga, que es aquella a su vez, da lugar a una mariposa que se llama bandera argentina porque tiene colores celeste y blanco. Y esa mariposa grande, una mariposa importante, está básicamente asociada a este ambiente, al talar. Quiere decir que si por algún milagro, que ojalá no ocurriera, por ejemplo, las cañas avanzan lo suficiente como para hacer desaparecer este árbol coronillo de la isla Martín García, luego no va a haber oruga, no va a haber esto y no va a haber mariposa bandera argentina. Alguien podría pensar que esto es una laguna natural, sin embargo no lo es. Es la vieja cantera que se llenó de agua. Imaginen ustedes la cantidad de piedra que se sacó de esta cantera durante 200 años porque esta laguna tiene 20 metros de profundidad. Y se llenó de agua, claramente, a lo largo de todos estos años. Y lo que tiene acá no es podredumbre, pese a lo que uno podría pensar, sino que son lentejitas de agua. Es una especie acuática que permite justamente que en la medida de lo posible esta laguna mantenga vida. Va floreciendo a lo largo del año, luego del verano empieza a desaparecer cuando viene el frío y mantiene de algún modo las algas que sí están dentro del agua con vida. Esto es uno de los paisajes bellos de la isla Martín García, pero curiosamente es un paisaje artificial. 500 años de historia están reunidos en esta isla, al menos los 500 años desde su descubrimiento. La palabra descubrimiento no siempre es la más adecuada, pero de alguna manera cuando llegaron los españoles a América, encontraron esta isla en el centro del Río de la Plata y descubrieron allí mismo que esta isla tenía, desde lo natural incluso, características muy particulares. Es la única isla rocosa que hay sobre el Río de la Plata, el resto son sedimentarias, aluvionales, se van formando con toda la tierra que va trasladándose por los ríos. Esta es una roca. Toda una historia de 500 años resumida en un lugar que a partir de 1973, con el Tratado del Río de la Plata, pasó a ser administrada por la Argentina y convertida por ley en una reserva natural. Seguimos en Ambiente y Medio.
Hasta que desde este programa y desde la Fundación Ambiente y Medio no se mostró la existencia del basural insólito de la isla Martín García, porque es una reserva natural, porque allí viven no más de 120 personas, nadie se había ocupado del tema. Nosotros, y disculpen la autorreferencia, pero saco pecho, nosotros desde este programa y desde la gestión que hicimos con la Fundación Ambiente y Medio, logramos que hoy muchos otros se cuelguen las medallas y digan que limpiaron aquello que durante muchos años, muchos, les resultaba normal. Hoy, por suerte, gracias, insisto, a nuestra intervención y haber juntado las partes, SEAMSE, PDS, empresas privadas, etc., la isla Martín García ha dejado de tener basural. Y fuimos para constatarlo. Y después de algunos meses volvimos a la isla Martín García para ver que realmente hoy es un hecho la iniciativa que tuvo la Fundación Ambiente y Medio de limpiar el basural a cielo abierto para que haya una real gestión de residuos. Vemos como ya la grúa está empezando a maniobrar la basura que se va a descargar en una barcaza para luego ir al SEAMSE o al lugar en donde va a ser tratada. Es llevada en estos bolsones que vemos y la idea después es educar a los isleños para que ellos separen la basura en sus propias casas. Entonces van a haber bolsas verdes que van a los centros de reciclaje y negras que van directo al SEAMSE. Hemos estado acá, hemos vuelto y esto es otro panorama absolutamente. Contanos un poco de este cambio que vivió este basural. Sí, efectivamente, venimos trabajando ya hace varios meses en avanzar con el saneamiento del basural de la isla Martín García y en la implementación de un plan de gestión de residuos que implique que esto no vuelva a suceder. Por sobre todo las cosas por los vecinos que viven en la isla habitualmente, en las cuales en el día de hoy y mañana van a estar trabajando en una capacitación para generar instancias de separación de los reciclables. En breve estamos trayendo también composteras domiciliarias para que la gente empiece a hacer compost en su casa con los residuos verdes. Estamos armando todo un esquema de trabajo que también va a involucrar a cooperativas de recicladores, bueno, y alguna parte que va a ser el rechazo general después que va a ir a SEAMSE. Estamos también estableciendo esos circuitos de recolección y de derivación de residuos a continente para que no volvamos a tener un basural nuevamente en la isla, ¿no? Contanos off the record, Sergio Fedrovisky, ¿cuánto tuvo que ver en que esto arranque? Bastante, fue bastante, tanto desde el programa como desde la Fundación acompañó todo este proceso. Hemos tenido varias reuniones con él y él fue un impulsor bastante insistente para que esto se logre, pero uno tiene que saber tomar las necesidades, los reclamos que se plantean y a partir de eso positivamente darle el tratamiento y sumarlos a todos a trabajar para que estas cosas se resuelvan y que tengan un mejor destino, digamos. Estamos casi finalizando la etapa del saneamiento. Aproximadamente ya se llevaron unos 180 bolsones y se estiman más o menos unos 180 más. Más de 30 años viviendo en la isla. 30 años, básicamente. Entonces habrás visto cómo iba creciendo este basural. Sí, más o menos, ahora 6, 7 años más o menos. Para mí un orgullo que venga la gente a limpiar acá. Es una limpieza espectacular. Mira, es una demanda que teníamos de la mayoría de la gente que vive en la isla, que veía que esto se engrosaba y que no había ningún tipo de alternativa de trabajo. Es su hogar, es su casa y quieren que cuando la gente venga a visitar la casa esté ordenada, digamos. La basura es un tema de todos, digamos. Acá nadie puede decir que no es responsable por la basura que se genera. Entonces, lo importante no es dónde lo vamos a poner, sino cuánto menos generamos todos los días. Solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.